Ahora pido un voto de aplausos para dar la bienvenida al doctor Leonardo Rojas Mesarina con el tema Rompiendo las barreras de la salud y la tecnología. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días con todos. Agradecerle el esfuerzo que han hecho para poder venir hasta acá a poder escuchar estos temas, que como dice el doctor Héctor es apasionante, sin embargo es poco conocido. Entonces uno no puede, si bien es cierto, por ser ustedes millennial, son bastante afines a la tecnología, no necesariamente eso significa que ya de por sí uno se va a incluir en los temas de salud digital y va a empezar a trabajar los temas, conocer o inclusive utilizar. De hecho, hemos querido que dentro de esta jornada se incluyan los temas legales porque son importantes. Como lo ha comentado, hemos tenido casos emblemáticos hace muy pocos días tras el suicidio del expresidente, donde su información se ha visto vulnerada y se ha filtrado estas imágenes o cierta información en la cual esto nunca debió pasar. Y es porque debemos tener claro que lo que ha sucedido ha sido una violación de las normas que están definidas y que acarrea y que probablemente va a acarrear algunas sanciones para los responsables, y que el uso de la tecnología no es solamente un complemento, sino ya es parte de los servicios que nosotros como profesionales de salud vamos a ofrecer de ahora en adelante, y en el futuro esto viene para quedarse. El uso de la tecnología en el mundo y sobre todo en el sector salud está entrando con mucha fuerza, porque muchos sectores, otros sectores ya han empezado a trabajar con tecnología mucho antes que salud. Por ejemplo, la banca. Todos nosotros tenemos acceso probablemente a la posibilidad de hacer transacciones financieras a través de Internet, pero hasta hace algunos años todavía no teníamos ni idea de brindar un servicio de salud utilizando estas herramientas. Así que vamos a hablar sobre lo que es salud digital y cómo la tecnología contribuye a que los servicios de salud que se ofrecen puedan mejorar en términos de calidad y cobertura. La siguiente, por favor. Esta es mi declaración de interés, no tengo ninguna, estoy acá para justamente solamente hablar de los temas de tecnología, no queremos venderles nada ni queremos que nos compren algo tampoco. La siguiente es que en esta gráfica nos muestra que ya en el año 2008, hace 11 años, el número de cosas conectadas a Internet era igual al número de personas que viven en el mundo. Y es decir que ya hace más de 10 años la revolución de la tecnología, este boom de uso de la tecnología, sobre todo del celular, ha hecho que la tecnología ya sea parte de nuestras vidas. Como dice la lámina, el 2020, el próximo año, las cosas conectadas van a ser 50.000 millones, o sea, casi 7 veces más de las personas que viven en el mundo. Y la cantidad de información que generan estas cosas que se conectan a Internet es cada vez mayor. Y la información de salud no deja de ser información que se va produciendo todos los días, en todo momento. Entonces, en la presentación, que vamos a hacerlo bastante rápida porque el doctor Héctor ya tocó algunos temas que iba a tratar, la siguiente es sobre algunos aspectos de algunas definiciones, experiencias, algunos aspectos negativos también del uso de la tecnología, la acreditación y algunas conclusiones. Entonces vamos a la siguiente. Esta es una encuesta que vengo a presentar, es una empresa que se llama HotSuite, que lo que hace es análisis mundiales sobre tendencias globales del uso de tecnología, uso de las redes sociales, y donde muestra el perfil del Perú, de cómo las personas que viven en nuestro país acceden a su correo, al uso de las redes sociales, si se conectan o no a Internet, ¿no? Entonces, como tenemos 32 millones, 22 millones se conectan o son usuarios de Internet. Para esto, probablemente
las cifras oficiales sean distintas, pero esto se hace en base a encuestas que utilizan las empresas que están, por ejemplo, hacen provisión del Internet, o las empresas que trabajan en los temas de redes sociales, tanto Facebook, WhatsApp, YouTube, etcétera. Entonces, de este perfil que tiene el Perú, y que de hecho no escapa a otro perfil que tenemos en otros países que son similares, sobre todo en Latinoamérica, y los países del hemisferio norte, que tienen un perfil donde todavía el uso del Internet es mayor, donde las personas que se conectan a Internet y que desarrollan servicios a través de Internet o se hace servicio a través de Internet es mayor. Nosotros podemos ver que año a año en esta gráfica, ¿no? La telefonía fija, por ejemplo, vamos a ver en el área rural, en la última columna, la telefonía fija ha ido casi manteniéndose estática, ¿no? Mientras que la telefonía móvil ha pasado de 11% en el 2007 a casi 76% en el 2016, ¿no? Y esto se ha ido incrementando. Y es que el uso de la tecnología, sobre todo la telefonía móvil, ha sido una tecnología disruptiva que ha entrado a nuestra sociedad para quedarse, para que todos la utilicemos, y que además esto nos permite y nos cambia el escenario de una forma tal en la que los servicios que se ofrecen ya no solamente se pueden ofrecer de forma física, sino también de forma virtual, por decir algo, ¿no? La siguiente. Vamos a ver la siguiente. ¿Y para qué la gente ingresa a Internet? Y es que en esta encuesta del INEI del año pasado, la gente ingresaba a Internet principalmente para comunicarse y para comunicarse 89%, y el otro porcentaje era para obtener información, o sea, buscar información. Y cada vez más nuestros pacientes, nuestro público es más informado porque tiene a la mano la posibilidad de buscar información, tener acceso a información, refutar a su médico, buscar otras alternativas, etcétera. Entonces, el uso de la tecnología no solamente cambia o nos permite poder brindar servicios utilizando Internet, por ejemplo, sino también el perfil del paciente cambia porque es un paciente más informado. Entonces, frente a todo esto, frente a todo este escenario en el cual la tecnología ha ingresado a nuestros hogares, a nuestro trabajo, La siguiente. Vamos a ver lo que es la salud digital. La siguiente. Y la salud digital viene a ser el uso de la tecnología en el sistema de salud, en el sector salud. Y este uso de la tecnología, no solamente a diferencia de la telesalud, que es dar servicio de salud a distancia, la salud digital viene a ser el uso de la tecnología, de la comunicación, y la información y la comunicación en todo el sector, en todo momento, no solamente a distancia, sino con el paciente, antes del paciente, después del paciente, para investigación, etcétera. Entonces, dentro de este uso que se da de la tecnología, la OMS lo que ha hecho es tratar de dividir y clasificar, o dividir por componentes a la salud digital. Entonces, la salud digital, que viene a ser el uso de la tecnología, la va a poder dividir en uno de los componentes principales es los registros electrónicos de salud. Y los registros electrónicos de salud incluye, por ejemplo, todo lo que es la historia clínica electrónica, la historia clínica informatizada. El otro elemento importante es telesalud, que les ha hablado ahora el doctor Espinosa. Un elemento que es importantísimo y cada vez más tiene mayor importancia, cobra mayor importancia en el mundo, es la mSalud o la salud móvil. ¿Y qué significa la salud móvil? El uso del celular en la prestación de los servicios o en los servicios de salud. Esto en otros países se está trabajando hace muchísimos años ya el tema, ¿no? El anteaño pasado, cuando estuve en España, por ejemplo, en Barcelona, la comunidad de Cataluña tiene aplicaciones ya desarrolladas
para pacientes, para que los médicos en su consulta del día a día recete a pacientes, por ejemplo, que tienen diabetes, la aplicación que ha desarrollado la Secretaría de Cataluña, es como decir el Ministerio de Salud, para el control y manejo de estos pacientes, donde parte de la receta no solamente va el medicamento, sino también va la aplicación. Entonces, la M-Salud es un elemento importantísimo porque la penetración del celular es tan grande en la población que prácticamente todas las personas ya manejan un celular. La cantidad de celulares que hay en el Perú son 37 millones de líneas de celulares. ¿Y cuántas personas somos? Menos de 33. Entonces, se asume que casi todas las personas ya utilizan celular y el uso que se le puede dar al celular para los temas de salud son muy variados, ¿no? Entonces, la FDA, por ejemplo, también ya ha definido una serie de directivas y una serie de normas donde ya tiene claro cuáles son las aplicaciones para celular que van a ser aprobadas por FDA y que tienen una aplicación para el uso de la población que va a estar relacionado con la atención médica, ¿no? En el país todavía no hay normativa para reglamentar o regular el uso de estas aplicaciones móviles. En la unidad estamos trabajando en un documento, una publicación al respecto y esperamos que prontamente tengamos algo sobre el tema porque es necesario regular el uso de las aplicaciones. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud hemos presentado ante el Ministerio de Cultura una aplicación para traducir al quechua y para poder dar una atención médica en quechua. Al final de la charla les voy a pasar el enlace para que puedan descargar del Play Store, sobre todo para los serumistas que van a ir a zonas donde hay personas quechohablantes, que les va a permitir hacer una atención médica con una persona quechohablante, que es algo así como un traductor en quechua, ¿no? Y una guía para hacer la historia clínica en quechua. El otro elemento de la salud digital es el e-learning en ciencia de la salud esto también que tiene que ver con la telecapacitación que se ha comentado, los marcos legales en salud que son importantísimos, si no, no hay forma de poder trabajar todas estas opciones que nos da la tecnología en la salud digital. Las redes sociales también han entrado y recientemente con un componente de la salud digital porque, y lo que comentaba, ¿no? Las personas que utilizan redes sociales cada vez crece en el mundo, cada vez las personas buscan información, ya no solamente en buscadores, sino en redes sociales. La interacción que hay en las redes sociales es cada vez mayor y el uso que se puede dar en salud a las redes sociales también se está estudiando y se está trabajando. Y por último, el Big Data. El Big Data obedece justamente a la primera lámina que les presenté. Cada vez existe mayor información que se genera en el mundo y esta información no solamente es... esta información que se genera son de dos tipos, de forma estructurada y no estructurada. La información estructurada es la que se registra o se genera, por ejemplo, en formularios, en encuestas, que ya está bastante bien definida los campos, etcétera. En cambio, la información no estructurada es información que se genera, por ejemplo, en videos, imágenes, sonido, etcétera, y es la información que representa aproximadamente el 80% de la información que se genera en el mundo, y en salud más o menos corresponde lo mismo. Un hospital que maneja información de salud, casi el 80% de la información corresponde a información no estructurada. Estamos hablando de hospitales que digamos tienen sistemas de información digitales, ¿no? Y el Big Data justamente es una herramienta que me va a permitir manejar gran cantidad de información a velocidad muy rápida y en términos que me va a permitir tomar decisiones rápidas, ¿no? Cuando hablamos de Big Data hablamos de 3 B chicas. La primera B chica corresponde a volumen, gran cantidad de información. La segunda B corresponde a velocidad, un procesamiento de esta información rápido en segundos, en milisegundos, y la tercera B corresponde a variabilidad de información, que no solamente puedo manejar información estructurada, sino también analizar y tener y procesar información no estructurada.
Entonces, dentro de algunas definiciones importantes, dentro de la e-salud vamos a poder ver que tenemos definiciones sobre historia clínica y de acuerdo a nuestra normatividad tenemos 3 definiciones de historia clínica. La historia clínica manuscrita, que es la que está al final, que es la que todos conocemos, que está en nuestros hospitales, ¿no? La historia clínica en papel, que es la que manejamos. Pero hay otra historia clínica que se llama informatizada, que es la que probablemente se maneja en casi todos los consultorios o establecimientos de salud privados, donde se registra la información, la historia clínica en la computadora y luego tengo que imprimir esa hoja y el médico la firma y la sella. Es informatizada porque no utiliza el otro elemento que es importante para la historia clínica electrónica, que es la firma digital. La historia clínica electrónica incluye firma digital y es la que le da la legalidad y que no es necesario imprimir para firmar, porque ya el hecho de que tenga firma digital ya no necesita que se imprima. Entonces, y esto permitiría que los establecimientos sean cero papel, que es la aspiración que tiene un establecimiento al informatizar completamente sus procesos, ¿no? Y lo otro, lo que está abajo es información clínica, que también está dentro de nuestras normas. El doctor Héctor ha hablado sobre la información clínica sensible, que es la información que está definida por ley, que hay alguna información clínica que es sensible, como por ejemplo los temas biométricos, ¿no? La huella digital, la retina, el iris, etcétera. Pero también información clínica sensible es la que define el paciente. El paciente dice: doctor, yo quiero que este dato que yo le estoy dando, esta información, este antecedente patológico que he tenido, no quiero que lo sepa nadie, que quiero que sea sensible. La ley dice que el profesional de salud tiene que, cuando registrar en la historia clínica, colocar que esta información es sensible para que ésta sea ocultada del resto. Y eso es lo que dice la norma, pero que en nuestro país todavía esto no se aplica, porque la historia clínica electrónica todavía no está implementada de manera tal como dice la norma y tal como dicen los estándares, todavía no está implementada de forma adecuada. Es más, no hay más de 5 hospitales en el Perú que estén utilizando historia clínica electrónica, ¿no? Y es porque el tema de la historia clínica electrónica involucra el uso de la firma digital y eso tiene connotaciones legales importantes. La siguiente. Entonces, esto ya lo han comentado el expositor anterior, que está relacionado con la telesalud. La telesalud tiene 4 ejes de desarrollo. Uno de ellos, el más importante, es la telemedicina, la siguiente. Y acá podemos ver algunos aspectos de telediagnóstico, teleconsulta, teleasistencia, etcétera. Nosotros tenemos un proyecto importante que está justamente en ejecución con los serumistas, que es sobre telementoría, que es uno de los temas que se va a tocar en las próximas exposiciones, que esperamos que esto se pueda seguir ampliando y que se pueda llegar a los serumistas que van a hacer este año el Serums, puedan beneficiarse de estos servicios de telementoría. Ya les van a explicar en qué consiste. Sin embargo, tenemos ahí un poco de dificultades para poder tener a los mentores a disponibilidad inmediata para poder dar las respuestas del caso a las consultas que se hagan. La siguiente. Entonces, les voy a comentar algunas experiencias, porque no solamente una cosa es la teoría, lo que les pueda decir, otra cosa es lo que se ha hecho en el país y lo que se viene haciendo o se tiene pensado hacer, y que es mejor que lo vean a que yo se los pueda contar, ¿no? Entonces, un elemento importante de alguna experiencia es que todos nuestros hospitales del Ministerio de Salud, probablemente la mayoría, algunos más que otros, esto es, por ejemplo, una foto de un hospital de Arequipa, en la que las historias clínicas ya tienen aproximadamente 5 millones de historias clínicas y ya no tienen espacio donde poner sus historias clínicas, ¿no? Entonces, la tecnología, la salud digital, puede venir a arreglar esta situación, porque las historias clínicas electrónicas, como les mencioné, no necesitan imprimirse. Entonces, esta situación que tenemos, que es una realidad que lo tienen todos nuestros establecimientos, en el Loaiza existen más de 10 millones de historias clínicas, y cuando era residente de gestión en el Loaiza hicimos un pequeño estudio en el archivo y empezamos a identificar duplicidad de historias clínicas en el archivo de
de Loaiza, y nos dimos cuenta de que había hasta 8 historias clínicas para un solo paciente. Y es que cuando el paciente llegaba a atenderse y decía, bueno, ¿cuál es su nombre? Daba su nombre y la historia no la encontraban porque el archivo de historias clínicas de Loaiza es horrible. Entonces lo que hacían es generar una nueva historia, ¿no? Y así hay gente que tenía 6, 8, 7 historias duplicadas y con eso no se puede manejar, ¿no? No se puede hacer una buena atención, porque si yo quiero saber qué pasó con el paciente en su anterior atención y no tengo ese dato, probablemente voy a tener problemas para poder hacer una buena atención. El porqué de la salud digital, los beneficios son bastante obvios, tienen y muchos más, y cada vez más la tecnología no solamente ha venido a mejorar estos procesos de salud, sino sobre todo ayudarnos a nosotros en nuestra vida, ¿no? a facilitarnos la vida. La siguiente. Entonces vamos a ver algunos de los ejemplos. Las experiencias no solamente de telesalud, sino en salud digital en el Perú. La siguiente. Hay un estudio del doctor Gosser, la anterior. Hay un estudio del doctor Gosser donde él identifica hasta el año 2013 38 proyectos de salud digital en el Perú. Pero a partir de ese año 2014-2015 ya la cantidad de proyectos de salud digital se incrementan grandemente. Cuando se hizo este estudio, solamente 3 de estos 38 proyectos estaban actualmente en funcionamiento, y es que la mayoría de los proyectos no tenían sostenibilidad por el tema financiero. La siguiente. Y ya para el año pasado, fines del año pasado, se registraban 56 iniciativas donde el funcionamiento de estas iniciativas ya era más constante, porque ya se habían dado una serie de normas y directivas y temas de financiamiento que hacían que sean estas experiencias más sostenibles. Una de las experiencias interesantes que las comparto es sobre las PIAs, las plataformas itinerantes de acción social. Son unos barcos donde en el barco hay varios consultorios, hay un consultorio de CRET, un consultorio de ginecobstetricia. En la foto superior izquierda ahí está el médico haciendo una ecografía, y abajo en la parte de inferior derecha de las fotos, ahí están los médicos en el hospital naval que están haciendo el diagnóstico de están haciendo una teleecografía en ese barco que es el PIAS. Y además en el PIAS no solamente hay servicio de salud, sino están todos los programas sociales. Está Juntos, está el RENIEC para dar DNI a los nativos de esa zona, que este barco va por los ríos de la selva y se va durante aproximadamente 45 o 50 días, y se va recorriendo todos los pueblos indígenas, y a las personas que no tienen DNI le entregan el DNI, los incluyen al programa Juntos. Hay un Banco de la Nación y les entrega su dinero de Juntos, los vacunan, les hacen las consultas médicas y se brinda una serie de programas sociales. Súper interesante. Acá tenemos un pequeño videito sobre el tema. La PIAS, o Plataforma Itinerante de Acción Social, es una embarcación fluvial que recorre ríos y lagos, llevando los servicios del Estado y los programas sociales del MIRIS a las poblaciones más alejadas del Perú. En la actualidad, existen 4 PIAS que navegan los ríos Putumayo, Morona y Napo, en la región Loreto, y una en el lago Titicaca, en Puno. Solo la PIAS Putumayo 1 viene realizando hasta la fecha cerca de 60.000 atenciones a lo largo de sus 5 campañas. De esta manera, mediante un trabajo articulado del MIRIS a través del Programa Nacional País, se brinda ayuda para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones indígenas en situación de pobreza y pobreza extrema. Este es un ejemplo de lo que la tecnología puede ofrecernos. Trabajando para todos los peruanos. Para poder mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Y es que no solamente se hace acá teleecografía, sino también se hace teleconsultas. Entonces se tiene programado hacer 12 de estos barcos, 12 en el Titicaca, uno ya está construido y también está ya funcionando. Y el otro tema es la Red Nacional de Telesalud, que no he tenido la lámina actualizada, pero aproximadamente hay ya 1.100 establecimientos de salud que están conectados a la Red Nacional de Telesalud. Principalmente se hace telecapacitación, se hace una serie de teleconsultas también con especialistas, tal como lo ha comentado el doctor. La siguiente,
Tenemos además otra experiencia, esta es sobre, ¿le puede dar play? Bájale un poquito el volumen, por favor. Esta es una experiencia de teleecografía que la ha desarrollado la Universidad Católica y vamos a verla unos minutos. Se ve bastante demanda, decir el número de hijos, bastante adolescentes también que quedan embarazadas a temprana edad, tanto abortos también que se ha ocurrido en adolescentes. Una mujer embarazada tiene que hacer sus controles mensuales con ultrasonido, con ecografía, y en una zona rural como la que estamos ahora, en Leoncio Prado, en Parinari, no hay. Quiere decir que tiene que tomar un peque-peque que puede tardar hasta incluso 12 horas a llegar hasta un hospital, y adicionalmente está el problema de que tendría que entrar a una cola, a una lista de espera para ver cuándo le hacen la ecografía, porque hay personas ya esperando. Entonces eso hace inviable. Y lo que pasa es que las mujeres embarazadas no van y se quedan acá, siguen con la gestación y al momento del parto puede ocurrir una emergencia. En el Leoncio Prado hemos traído el sistema de telemedicina para zonas rurales, particularmente la especialidad de teleecografía, y lo que estamos buscando es brindar diagnósticos de tamizaje a las mujeres embarazadas de la zona de Leoncio Prado y los otros distritos que estén cercanos aquí. Hemos desarrollado la tecnología para guiar al operario y decirle cuáles son los pasos que tiene que hacer en cada uno de los protocolos. Esto lo hemos embebido en un hardware y un software especial. Además, este hardware lo que hace es comprime las imágenes, porque ahora estamos transmitiendo volúmenes, y encripta esa información de que viaje de manera segura para proteger los datos personales. Y a través de un software especial, el radiólogo puede hacer su diagnóstico que llega nuevamente hasta la zona rural en el hardware y software que le hemos instalado. Tener esta capacidad ahora esperamos nosotros, transformar, revolucionar la salud en la zona rural. Bueno, entonces la siguiente es esta experiencia de este proyecto de la Universidad Católica. Lo que trata es de transferir imágenes tomadas por un ecógrafo portátil, y estas imágenes son comprimidas, se pueden enviar por un ancho de banda sin mucho ancho de banda, y la información puede ser leída por un radiólogo que puede estar en cualquier lado del mundo, ¿no? Y la información que va a llegar es una información comprimida que se va mostrar de forma tridimensional en 3D, y el radiólogo va a poder elegir los cortes para hacer el diagnóstico. Esto permite que ya el radiólogo no tenga que estar en el lugar donde se hace la ecografía, sino puede estar en cualquier lugar, y eso aumenta las posibilidades de poder alcanzar y de incrementar la cobertura de este servicio. Otras experiencias son relacionadas con la red de diagnóstico de AUNA, del tema privado, los proyectos de Cayetana Heredia, Mamás del Río, uso de mensajería de textos para poder modificar hábitos de vida, proyectos de la Católica que hemos hablado, algunos proyectos de San Marcos que ahora los vamos a comentar, y el uso de drones para transporte de material médico, que también tenemos un videito. La siguiente, por favor. Y vamos a... Este proyecto fue financiado por la Fundación Rockefeller, se desarrolló en 3 países en el mundo, uno en el Himalaya, en Asia, otro en el África y otro en el Perú, en la selva de Perú. Se hizo 3 visitas a Contamana, a esa zona de Loreto,
y donde se utilizó estos drones, que son drones que son trabajados en... Algunas de las piezas se hacen con impresiones 3D y de bajo costo para poder hacer la evaluación de ver la posibilidad de poder transportar material médico y muestras de sangre con drones entre zonas que en la selva peruana, de un sitio a otro, transportarse es súper complicado, súper difícil, a veces dura muchas horas o días, pero con el dron el transporte es mucho más rápido, ¿no? Adelántalo un poquito, por favor, Orly. Ahí está. Están viendo algunos de los drones que utilizamos. Se hicieron más de 300 viajes de drones con diferentes distancias de 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20 hasta 85 kilómetros, y se utilizó diferentes tipos de drones. Los drones que más se utilizaron son los drones de ala fija. Cuando hablamos de drones en el mundo, básicamente a grandes rasgos se pueden clasificar de dos tipos: drones de ala rotatoria y drones de ala fija. Los drones de ala rotatoria, seguramente ustedes han visto, son los cópteros. Cópteros que pueden tener 4 hélices, 8 hélices, 10 hélices, etc. Esos son los cópteros. Estos otros drones son de ala fija, son como pequeños avioncitos que tienen su motor y que además tienen sistemas de navegación autónomos. Es decir, que el dron uno le programa con la computadora por dónde tiene que ir, e inclusive puede programar situaciones de contingencia. Por ejemplo, si el dron va de un sitio a otro y debe recorrerlo en 15 minutos, si por temas de clima, algún tema externo no puede llegar, el dron se programa para que automáticamente regrese a su casa. Entonces esto lo hicimos en esta zona, que es un anexo de Contamana, y ahí está la población que miraba. Llegamos en avioneta, que fue todo también todo un drama, y ahí preparamos a los drones para poder transportar el material, ¿no? Ya, la siguiente. Y estos son proyectos que tenemos de telementoría de la facultad, de la unidad de telesalud, que ya lo van a comentar en detalle nuestros siguientes expositores. Y la siguiente. El uso de la tecnología en sí, si bien es cierto nos facilita las cosas, no significa que la tecnología es útil para todo, o no significa que es bueno para todo. También la tecnología tiene aspectos no tan positivos. De hecho, la tecnología es una herramienta, nunca es un fin. Entonces el usar tecnología va a depender mucho de cómo lo utilizo, para qué lo utilizo, con qué fines, y dependiendo de ese uso, dependiendo de cómo es que lo utilice, voy a poder tener resultados muy muy positivos o negativos. A ver, y así. Entonces, en estas diapositivas les voy a querer mostrar algunos aspectos que no son tan positivos, de hecho son negativos de la tecnología, y que es necesario tener en cuenta que la tecnología es un medio, no es un fin, y que las herramientas tecnológicas también pueden tener fallas. Este artículo que de hace una semana, que salió en una revista muy famosa ahí en Estados Unidos, habla sobre las muertes por 1000 clics, ¿no? Los registros electrónicos de salud que se equivocaron, y hace una recopilación de casos emblemáticos, casos no acá en el Perú, sino sobre todo en Estados Unidos, donde tenemos ya historia clínica electrónica implementada en todos los hospitales, donde las personas o los sistemas tuvieron una falla y presentan 3, 4 casos. Le voy a contar uno de ellos. Es de un paciente que va con una cefalea muy intensa donde el médico le pide una serie de exámenes, le pide una tomografía. Esta tomografía que se realiza, se hace el examen, todo el registro se hace a través de la historia clínica electrónica. El paciente se hace la tomografía, regresa donde el médico, y existe ahí un error en el sistema en la cual el reporte de la tomografía no llega al médico tratante que había solicitado. Pasa una semana y el paciente fallece por un problema vascular que tenía en el cerebro,
y que se había detectado en la tomografía, pero que al médico no le había llegado oportunamente, al médico tratante no le había llegado oportunamente el informe y falleció. La familia denunció, enjuiciaron, como ustedes saben, en Estados Unidos todos enjuiciaron a la empresa que había desarrollado el sistema, y la empresa tuvo que pagar más de 350 millones de dólares en reparación, no solamente a la familia, sino sobre todo al sistema de salud de ese estado, por el problema que había tenido el software de la historia clínica electrónica, ¿no? Entonces, así como en esta, ahí ustedes van a tener el link de cómo entrar y ver los casos que hubieron. La siguiente. Además, existen algunas otras publicaciones donde, por ejemplo, manifiestan que existen errores en la historia clínica electrónica. Esto quiero decirles que el implementar una historia clínica electrónica no significa que ya no vamos a tener errores, que ya todo se solucionó, que ya no se van a perder las hojas, que no vamos a perder los resultados del laboratorio, etcétera. En este estudio, ¿no?, menciona de que aproximadamente el 21% de los pacientes que tienen acceso a su historia clínica electrónica, ellos refieren que tiene su historia clínica algún tipo de error, ¿no? Y esto es bastante grave porque, por ejemplo, de este 21%, ¿cuál? 3% dice, ¿no? Por ejemplo, tiene resultados incorrectos, ¿no? De los resultados la prescripción tiene incorrecta información sobre la prescripción o sobre la medicación. Entonces, imagínense si hay un error en la prescripción, y eso es sumamente grave porque puede conllevar a resultados fatales, ¿no? Entonces, que el 20% de las historias clínicas de esos hospitales tengan algún tipo de error significa que no es que la tecnología ya me soluciona todos los problemas, sino de hecho me soluciona seguramente buena cantidad de problemas, y es necesario contar con sistemas que me acrediten y que me garanticen que la implementación de estas tecnologías funcionan y sirven. En la anterior creo que había información sobre cuánto se había gastado. A ver, por favor, pasa. Sí, ¿no? El gobierno de Estados Unidos afirma que convertir los registros médicos, ¿no?, estadounidenses en registros clínicos electrónicos haría que la atención médica fuera mejor. Esto en 10 años y 36 mil millones de dólares, que es lo que ha costado pasar las historias clínicas en papel a historias clínicas electrónicas, todavía tiene problemas, ¿no? Entonces, la siguiente. Y además también hay una serie de artículos donde mencionan que, por ejemplo, el uso de la historia clínica electrónica, ¿no?, el 78% de los médicos que usan historia clínica electrónica sufrieron síntomas de agotamiento, de burnout, ¿no? Y entonces eso también seguramente pasa en el Perú con las historias clínicas en físico. Probablemente sea más, ¿no? Porque ahora cuando ustedes van a estar en el CERUM van a ver la gran cantidad de formatos, formatería y papeles que van a tener que llenar. Entonces, esto un poco también va en la línea de que la historia clínica electrónica o la tecnología en sí no me soluciona todos los problemas. La siguiente. Para eso les decía de que existe un sistema de acreditación. Vamos a pasar rápido esta parte, que en el Perú ya está trabajándose en una norma donde los sistemas de información, las historias clínicas electrónicas van a tener que acreditar. Y van a tener que acreditar ¿para qué? Para que no ocurran los problemas que le he mencionado en las láminas anteriores. La siguiente. Y también existe un método internacional, la siguiente, donde se llama el modelo de implementación EMRAN de adopción de historia clínica electrónica, la siguiente, donde este modelo nos dice que hay 8 niveles en los cuales cuando se implementa historia clínica electrónica no significa que no tengo y ahora ya tengo, sino hay una serie de niveles donde va desde el nivel 0, que ahí no tengo todavía sistemas, el nivel 1 donde ya tengo alguna digitalización de algunos procesos, y en el nivel 7 donde ya todos los procesos están digitalizados y no solamente tiene 0 papel, sino sobre todo me ayuda a tomar decisiones favorables al paciente. Entonces, algunos hospitales de nivel 7 en Sudamérica, en Argentina hay uno, el Hospital Italiano de Buenos Aires, que ellos tienen más o menos 25 años trabajando en una historia clínica electrónica, se han demorado 4 años en acreditarla, y
con ellos estamos desarrollando el Diplomado de Salud Digital, porque ellos son unos líderes en Sudamérica sobre todo estos temas de salud digital. Próximamente vamos a hacer el diplomado, así que esperamos que alguno de ustedes pueda participar de este diplomado con ellos. Y en Brasil, que el desarrollo todavía está más extendido, tenemos 5 hospitales y hospitales con EMROS nivel 6 son 25 en Sudamérica, ¿no? En Europa hasta el año pasado solamente habían 5 hospitales que tenían nivel 7 y es que la implementación de la historia clínica no son cuestiones fáciles, sino son más bien súper complejas. Entonces, ya para terminar, tenemos algunos retos en estos temas de salud digital, los retos a nivel de gobernanza, que está relacionado con el gobierno, que debe tener planes claros, otros temas importantes. La infraestructura implica de que no solamente para utilizar tecnología ya necesito equipo, sino sobre todo tener internet, tener la conectividad, que el hospital esté preparado para poder trabajar estos temas, a eso se llama infraestructura, telesalud como servicio, que lo vean como no como un gasto, sino como un servicio, algunos aspectos legales que ya lo ha comentado el doctor Espinosa, y sobre todo un tema clave es la sostenibilidad, ver cómo se financia todo esto. Y oportunidades hay en temas de conectividad, normatividad y sobre todo antes las instituciones todavía era como una apuesta a utilizar tecnología porque creían o les sonaba de que esto iba a mejorar sus procesos, iban a ser más eficientes y iban a ahorrar. Ahora está completamente demostrado, existe mucha evidencia sobre el tema de que la tecnología, el uso de la tecnología, el uso de la historia clínica electrónica, el uso de la telesalud beneficia no solamente en aumentar la cobertura de los servicios, sino también incrementar la calidad y por ende hacer más eficientes los servicios. El tema es que es necesario que que haya mayor evidencia, sobre todo en el país, en el Perú. Existe muchísima evidencia afuera, pero no existe mucha evidencia en el Perú sobre qué cosa es bueno en determinados servicios y cómo la tecnología se puede incorporar en estos servicios. Un poco en la unidad de telesalud es lo que estamos queriendo hacer, es generar evidencia para que esté totalmente claro cómo la adopción de ciertas herramientas tecnológicas van a mejorar en eficiencia, en calidad y en cobertura de los servicios de salud. La siguiente. Y esto es un breve, un discurso que la directora de OPS comentó de que la salud digital es una herramienta que va a permitir mejorar el acceso, ampliar cobertura y mejorar la eficiencia, que es justamente lo que hemos estado hablando ahora. Muchísimas gracias. Si no hay preguntas, entonces pasamos al siguiente expositor.